una noche de tormenta, un portón de hierro, una sombra caída sobre la grava mojada. ¿Quién es ella? ¿Por qué está aquí? Y sobre todo, ¿qué secreto lleva consigo que cambiará todo para siempre? Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. La lluvia golpeaba los cristales de la biblioteca como puños desesperados que exigieran entrada. Don Álvaro Mendoza y Salazar, marqués viudo de Villarreal, levantó la vista de su libro de contabilidad y frunció el ceño, ajustándose los anteojos de montura dorada que descansaban sobre el puente de su nariz aguileña. Llevaba 30 años administrando aquellas tierras extensas, 30 años exactos desde que su esposa Leonor muriera al dar a luz a un hijo que no sobrevivió la noche, dejándolo solo con un vacío que ninguna fortuna podía llenar. Ahora, a sus 57 años bien cumplidos, la soledad era su única compañera fiel, constante, inmutable. El fuego crepitaba en la chimenea de mármol blanco de Carrara, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre los estantes de roble oscuro que cubrían las paredes de suelo a techo. Afuera, el viento aullaba como un animal herido que buscara refugio, y las ramas de los olmos centenarios arañaban las ventanas con dedos esqueléticos. Era octubre de 1843, y el otoño había llegado temprano a la campiña castellana, trayendo consigo tormentas inusuales y presagios que los campesinos murmuraban en voz baja. Un golpe sordo resonó en la entrada principal, seguido de un silencio inquietante. Don Álvaro alzó la cabeza con brusquedad, interrumpiendo su revisión de las cifras de la cosecha. No esperaba visitas. A esa hora, pasadas las 10 de la noche, solo los bandoleros o los desesperados se atrevían a cruzar el camino embarrado que conducía a la hacienda, serpenteando entre campos de trigo segado y viñedos dormidos. Dejó la pluma de ganso sobre el escritorio de caoba, se ajustó el chaleco de terciopelo verde oscuro con botones de plata labrada, y caminó hacia el vestíbulo con pasos medidos, controlados. Sus botas de cuero fino repiqueteaban contra el suelo de baldosas blancas y negras dispuestas en un patrón de ajedrez. Tomás, el mayordomo de confianza que había servido a la familia Mendoza durante 40 años, ya estaba junto a la puerta maciza de nogal, con el candelabro de 5 brazos en alto y una expresión de alarma genuina en su rostro curtido por el tiempo y el trabajo. Señor Marqués, alguien ha caído frente al portón principal. He oído un gemido, débil pero claro. Creo que es una mujer. Don Álvaro sintió una punzada de inquietud recorrerle la espalda. Asintió con brusquedad y ordenó que abrieran de inmediato. Tomás descorrió los cerrojos de hierro forjado con manos temblorosas, más por la sorpresa que por el miedo. La puerta se abrió de par en par con un chirrido prolongado, y una ráfaga de lluvia fría y viento cortante invadió el vestíbulo elegante, haciendo parpadear las llamas de las velas. Allí, sobre la grava empapada del camino de entrada, yacía una figura pequeña, encogida sobre sí misma, vestida con harapos que alguna vez fueron un vestido de lana gris de calidad modesta. El cabello oscuro, casi negro, se pegaba al rostro pálido como algas sobre una piedra sumergida. Era una joven, quizá de 20 o 21 años, y su respiración era apenas un susurro entrecortado que se perdía entre el rugido de la tormenta. Don Álvaro no era hombre de impulsos repentinos. Había aprendido con los años a medir cada decisión, cada palabra, cada gesto público, pero algo en aquella imagen, la fragilidad absoluta, la vulnerabilidad total despertó en él un instinto olvidado, enterrado bajo capas de dolor y renuncia. Se arrodilló junto a la muchacha, completamente ajeno al barro que manchaba su pantalón de paño fino inglés. Le tocó la frente con la palma de la mano. Estaba ardiendo, consumida por la fiebre. Tenía una herida profunda e irregular en el brazo izquierdo, justo por encima del codo, de donde manaba sangre oscura que se mezclaba con el agua sucia de la tormenta, formando pequeños arroyos rojizos sobre la grava. Tomás, llama a la señora Inés inmediatamente, que prepare la habitación del ala este, y trae vendas limpias, agua caliente, aguardiente, todo lo que haga falta. Rápido, hombre. El mayordomo obedeció sin rechistar,
desapareciendo en el interior de la casa con pasos apresurados. Don Álvaro levantó a la joven en brazos con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba. Pesaba menos que un saco de trigo, menos que un cordero recién nacido. Sus párpados temblaron levemente, y por un instante entreabrió los ojos con esfuerzo. Eran de un color extraño, casi ámbar, como miel oscura iluminada por la luz de una vela en una habitación en penumbras. Intentó hablar, sus labios se movieron formando palabras mudas, pero solo salió un gemido ronco de dolor. Él la llevó adentro con determinación, cruzó el vestíbulo amplio, subió la escalinata de mármol con pasos firmes y precisos, sin permitir que el cansancio lo detuviera. El ala este de la hacienda llevaba años cerrada, sellada como una tumba. Había sido el ala de su esposa, Leonor, su refugio personal, y después de su muerte don Álvaro no había permitido que nadie entrara allí, ni siquiera para limpiar el polvo. Pero aquella noche tormentosa, sin saber exactamente por qué, decidió romper su propia regla autoimpuesta. La señora Inés, ama de llaves desde hacía 2 décadas largas, llegó jadeando con un cántaro de barro lleno de agua humeante y un manojo de trapos limpios doblados con esmero. Era una mujer robusta, de mejillas sonrosadas y perpetuamente coloradas, con manos expertas que habían visto de todo. Había asistido partos difíciles, curado fiebres malignas, cerrado heridas de cuchillo y bala. Examinó a la joven con ojo crítico y profesional mientras don Álvaro la depositaba con suavidad sobre la cama de dosel, cuyas cortinas de damasco color burdeos habían acumulado polvo y olor a cerrado durante años de abandono. Está muy débil, señor marqués, ha perdido mucha sangre, demasiada, y tiene fiebre muy alta, peligrosa. No sé si resistirá la noche. He visto casos así antes, y pocos sobreviven. Don Álvaro apretó la mandíbula con fuerza, sintiendo los músculos tensarse bajo la piel. No estaba dispuesto a aceptar otra muerte en aquella casa maldita. No aquella noche. No permitiría que el destino le arrebatara otra vida bajo su techo. Ordenó a la señora Inés con voz firme que hiciera todo lo humanamente posible. Ella asintió con gravedad y comenzó a limpiar la herida con manos firmes y seguras, usando agua caliente y trapos limpios. La joven gimió débilmente, retorciéndose entre las sábanas, pero no despertó del todo del sopor febril. Don Álvaro observó en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras el ama de llaves cosía la carne desgarrada con hilo de seda negro y aguja curva de plata, haciendo puntadas pequeñas y precisas. La escena le recordó dolorosamente a otras noches, otros gritos, otras pérdidas que había jurado olvidar. Pero esta vez, pensó con determinación, sería diferente. Esta vez salvaría una vida en lugar de lamentarla. Cuando la señora Inés terminó su trabajo, cubrió a la joven con una manta de lana gruesa de color azul marino, y se volvió hacia el marqués, limpiándose las manos manchadas de sangre en su delantal. Necesita reposo absoluto, señor, y oraciones, muchas oraciones. Yo me quedaré con ella esta noche para vigilarla. Don Álvaro negó con la cabeza de inmediato. No, Inés, yo me quedaré. Tú descansa. Mañana necesitaré que averigües de dónde viene esta muchacha, pero en silencio. No quiero que nadie en el pueblo sepa que está aquí. ¿Me has comprendido? La señora Inés lo miró con sorpresa evidente, pero no hizo preguntas. Conocía bien al marqués después de tantos años. Sabía que tenía sus razones, siempre las tenía. Hizo una reverencia respetuosa y salió de la habitación, cerrando la puerta con suavidad. Don Álvaro se sentó en el sillón de terciopelo rojo desgastado que había junto a la ventana alta. Afuera, la tormenta continuaba su furia implacable. Adentro, solo se oía el crepitar ocasional de las brasas agonizantes en la chimenea y la respiración irregular, entrecortada, de la joven desconocida. Pasaron las horas lentas de la madrugada. Don Álvaro no durmió. Observaba el rostro de la muchacha, iluminado por el resplandor anaranjado del fuego moribundo. Tenía rasgos delicados, casi aristocráticos, nariz recta y fina, pómulos altos y bien definidos, labios bien dibujados. ¿Quién era realmente? ¿Por qué estaba herida de esa manera? ¿Huía de alguien peligroso? Las preguntas se acumulaban en su mente como nubes oscuras antes de una tormenta mayor. Hacia el amanecer,
Cuando los primeros rayos grises se filtraban entre las cortinas, la fiebre pareció ceder un poco. La joven dejó de temblar convulsivamente, sus labios agrietados se entreabrieron, y pronunció una palabra apenas audible, un susurro: «Padre». Don Álvaro se inclinó hacia adelante, acercándose, pero ella no dijo nada más. Volvió a sumirse en un sueño profundo, agitado, y él se recostó lentamente en el respaldo del sillón, sintiendo el peso abrumador del cansancio sobre sus hombros. Por primera vez en muchos años, la hacienda no le parecía tan vacía, tan muerta. Si esta historia te atrapa desde el principio, suscríbete ahora para no perderte lo que sigue. La luz del alba entró tímida por las rendijas de las cortinas, pintando líneas doradas sobre el suelo de madera noble. Don Álvaro despertó sobresaltado, sin recordar cuándo se había quedado dormido. El sillón de terciopelo había dejado marcas en su espalda, y sentía el cuello rígido, dolorido. Se incorporó con rapidez y dirigió la mirada hacia la cama. La joven seguía allí, inmóvil, pero su respiración parecía más regular, más profunda. La fiebre había cedido considerablemente durante la noche. Don Álvaro se puso de pie, se alisó el chaleco arrugado y se acercó con pasos cautelosos. Le tocó la frente nuevamente. Estaba tibia, pero no ardiente. Un suspiro de alivio escapó de sus labios sin que pudiera evitarlo. Llamó a la señora Inés con la campanilla de bronce que descansaba sobre la mesita de noche. El ama de llaves apareció en minutos, con una bandeja de té humeante y pan recién horneado. Sus ojos pequeños y vivaces examinaron a la paciente con aprobación profesional. «Ha mejorado, señor Marqués. La providencia ha sido misericordiosa esta vez. Que nadie sepa de esto, Inés. Quiero que esta habitación permanezca cerrada para todos excepto para ti y para mí. Si alguien pregunta, di que estoy reorganizando los aposentos antiguos. Como usted ordene, señor. Pero, ¿puedo preguntar por qué tanto secreto?» Don Álvaro guardó silencio durante un largo momento. Él mismo no estaba seguro de la respuesta. Quizá era un instinto de protección. Quizá era el temor de que alguien viniera a reclamarla, a llevársela, a herirla nuevamente. O quizá, en el fondo de su corazón endurecido por los años, sentía que aquella joven había sido enviada a su puerta por alguna razón que aún no comprendía del todo. Porque así debe ser, Inés. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora. El ama de llaves asintió con resignación. Conocía el carácter del marqués. Cuando tomaba una decisión, era inútil discutir. Salió de la habitación con la bandeja intacta, dejando a don Álvaro solo nuevamente con la desconocida. Él se sentó en el borde de la cama, observándola con atención renovada. A la luz del día, podía apreciar mejor sus rasgos. Tenía la piel clara, casi translúcida, como si hubiera pasado mucho tiempo encerrada o enferma. Sus manos eran pequeñas pero mostraban callosidades en las palmas, señal de trabajo duro. No era una aristócrata, eso estaba claro, pero tampoco era una campesina común. Había algo en ella, una dignidad latente, una belleza que la suciedad y los harapos no podían ocultar completamente. Durante los días siguientes, don Álvaro estableció una rutina secreta. Pasaba las mañanas atendiendo los asuntos de la hacienda, recibiendo informes de sus capataces, revisando cuentas, firmando documentos. Pero cada tarde, apenas el sol comenzaba su descenso, subía al ala este con excusas variadas. La señora Inés cambiaba los vendajes de la joven 2 veces al día, le daba caldos tibios cuando lograba despertarla lo suficiente, le humedecía los labios con agua de rosas. La herida del brazo comenzó a cicatrizar lentamente, sin signos de infección. La fiebre no regresó, pero la muchacha permanecía sumida en un sueño profundo, casi antinatural, como si su cuerpo hubiera decidido que necesitaba tiempo para sanar heridas que iban más allá de la carne. Al tercer día, don Álvaro decidió examinar la ropa que llevaba cuando la encontraron. Tomás la había guardado en un baúl pequeño, siguiendo instrucciones. El vestido estaba destrozado, manchado de sangre seca y barro. Las costuras eran toscas pero funcionales. No había encajes, ni bordados, ni adornos. Era la ropa de alguien pobre, muy pobre, pero al revisar los bolsillos ocultos en la falda, don Álvaro encontró algo inesperado,
un pañuelo de lino fino, demasiado delicado para pertenecer a una mendiga común. Estaba bordado con iniciales en hilo dorado. M, Elena, Emilia, Esperanza. Los nombres se agolpaban en su mente, y la M, apellido o segundo nombre, guardó el pañuelo en el bolsillo interior de su chaqueta, decidido a investigar más adelante. Había algo extraño en toda aquella situación. Una joven herida aparece en medio de una tormenta, sin equipaje, sin compañía, huyendo de algo o de alguien. ¿Qué había sucedido? ¿Quién la había atacado? Esa misma tarde, mientras don Álvaro permanecía sentado junto a la ventana del ala este, leyendo correspondencia atrasada, escuchó un gemido débil proveniente de la cama. Dejó caer las cartas y se acercó con rapidez. La joven había girado la cabeza hacia un lado, sus párpados temblaban, los dedos de su mano derecha se movieron levemente, como si buscaran algo. Don Álvaro tomó su mano con suavidad, sorprendido por lo fría que estaba a pesar de las mantas. «Estás a salvo», murmuró, sin saber si podía escucharlo. «Nadie te hará daño aquí». Los ojos de la joven se abrieron lentamente, con esfuerzo. Aquellos ojos de color ámbar lo miraron con confusión, con miedo. Intentó hablar, pero su voz era apenas un susurro ronco. «¿Dónde? ¿Dónde estoy? En mi casa, en la hacienda Villarreal. Te encontré herida frente a mi portón hace 3 noches. ¿Recuerdas qué sucedió?» Ella parpadeó varias veces, como si intentara enfocar la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla pálida. No puedo, no debo, tranquila, no tienes que decir nada ahora, primero debes recuperarte. Pero la joven se aferró a su mano con una fuerza sorprendente para alguien tan débil. «No diga a nadie que estoy aquí, por favor. Me buscan, si saben dónde estoy, vendrán, y usted también estará en peligro». Don Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quiénes la buscaban? ¿Por qué? Las preguntas ardían en su lengua, pero se contuvo. La muchacha estaba aterrorizada, y presionarla ahora sería cruel. «Nadie sabe que estás aquí excepto mi ama de llaves y mi mayordomo, y ambos son de absoluta confianza. Descansa, estarás segura mientras permanezcas en esta casa». Los ojos ámbar lo estudiaron durante un largo momento, como si intentaran determinar si podía confiar en él. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente y cerró los párpados, agotada por el esfuerzo de hablar. Su mano se relajó en la de don Álvaro, quien permaneció allí, sosteniéndola, hasta que la respiración de la joven se hizo regular nuevamente. Aquella noche, don Álvaro no pudo dormir. Paseaba por su dormitorio como un animal enjaulado, dándole vueltas a las palabras de la muchacha. Alguien la buscaba, alguien peligroso, y ella había llegado a su puerta pidiendo refugio sin saberlo. ¿Debía enviarla lejos, protegerse a sí mismo y a su gente, o debía mantenerla escondida, arriesgándose a enfrentar las consecuencias? La decisión correcta no era clara, pero cuando recordaba aquellos ojos aterrorizados, cuando recordaba la sangre en su brazo y su vulnerabilidad absoluta, sabía que no podía abandonarla. No ahora, quizá nunca. Al día siguiente, don Álvaro convocó discretamente a su abogado de confianza, don Sebastián Romero, un hombre mayor de bigote blanco y modales impecables. Se reunieron en la biblioteca, con las puertas cerradas y las cortinas corridas. Don Álvaro le mostró el pañuelo con las iniciales C.M. «Necesito que investigues esto con la máxima discreción. Quiero saber si hay alguna familia noble o burguesa en la región con esas iniciales. Mujeres jóvenes que hayan desaparecido recientemente. Escándalos, secretos, cualquier cosa inusual». Don Sebastián levantó una ceja con curiosidad, pero no hizo preguntas. Era un hombre que valoraba la confidencialidad por encima de todo. «Me llevará algunos días, quizá una semana, pero encontraré lo que busca, Marqués, te lo agradeceré». «Y Sebastián, ni una palabra a nadie, ni siquiera a tu esposa». El abogado asintió con solemnidad y guardó el pañuelo en su maletín de cuero. Cuando se marchó, don Álvaro regresó al ala este. La joven estaba despierta, sentada con dificultad contra las almohadas. La señora Inés le había puesto un camisón limpio de lino blanco, demasiado grande para su figura delgada. Su cabello oscuro,
ahora lavado y peinado, caía en ondas suaves sobre sus hombros. Se veía frágil, pero había una chispa de determinación en sus ojos. ¿Cómo te sientes?, preguntó don Álvaro desde la puerta. Mejor, gracias por salvarme la vida, señor. Puedes llamarme don Álvaro. ¿Y tú, cómo debo llamarte? La joven vaciló. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de la manta. Elena, mi nombre es Elena. Dime en los comentarios qué habrías hecho tú en su lugar. Quiero leer tu opinión. Elena, el nombre resonó en la mente de don Álvaro como una campana lejana. Era un nombre común, sí, pero la forma en que ella lo había pronunciado, con una pausa casi imperceptible, como si hubiera estado a punto de decir otro, lo hizo dudar. ¿Era su verdadero nombre, o simplemente el primero que se le ocurrió? No la presionó. Sabía por experiencia que los secretos se revelaban mejor con paciencia que con interrogatorios. Se acercó lentamente a la cama y tomó asiento en el mismo sillón de terciopelo rojo donde había pasado aquella primera noche vigilándola. Elena, repitió, saboreando el nombre. Es un nombre bonito. ¿Tienes familia, Elena? ¿Alguien que deba saber que estás bien? El rostro de la joven se ensombreció. Apartó la mirada hacia la ventana, donde la luz del mediodía dibujaba rectángulos dorados sobre el suelo de madera. No tengo a nadie. Mi familia murió hace tiempo. Estoy sola en el mundo. Era mentira. Don Álvaro lo supo de inmediato. Había pasado décadas negociando con comerciantes astutos, tratando con nobles ambiciosos, desenmascarando estafadores. Conocía el lenguaje de las mentiras, la tensión en los hombros, la forma en que los ojos huían del contacto directo, el ligero temblor en la voz, pero no dijo nada. Si Elena necesitaba mentir para sentirse segura, él le concedería ese privilegio por ahora. Entiendo, entonces descansa y recupérate. No tienes que preocuparte por nada mientras estés bajo mi techo. Durante los días siguientes, Elena recuperó fuerzas gradualmente. Comenzó a sentarse sin ayuda, luego a caminar por la habitación con pasos vacilantes, sosteniéndose de los muebles. La señora Inés le llevaba comida 3 veces al día, sopas nutritivas, pan fresco, frutas de la huerta. Don Álvaro visitaba cada tarde, a veces simplemente para sentarse en silencio, otras veces para conversar sobre temas triviales, el clima, los pájaros que anidaban en los olmos, los libros que llenaban las estanterías de la habitación. Poco a poco, Elena comenzó a relajarse en su presencia. Sus respuestas se volvieron menos cautelosas, sus sonrisas más frecuentes. Una tarde lluviosa, mientras don Álvaro leía en voz alta un pasaje de Cervantes, Elena lo interrumpió con una pregunta inesperada. ¿Por qué hace esto, don Álvaro? ¿Por qué me ayuda sin conocerme, sin saber quién soy realmente? Él cerró el libro lentamente, marcando la página con un dedo. Era una pregunta que él mismo se había hecho muchas veces durante las noches de insomnio. Porque cuando te vi allí, herida y sola, vi a alguien que necesitaba ayuda, y porque esta casa ha estado vacía demasiado tiempo. Quizá tú le devuelvas algo de vida. ¿Vacía? Pero usted tiene sirvientes, tiene tierras, tener cosas no es lo mismo que tener compañía, Elena. He aprendido esa lección de la forma más dolorosa. Algo cambió en la expresión de la joven. Una suavidad apareció en sus ojos, una comprensión que iba más allá de las palabras. Extendió su mano derecha hacia él, tímidamente. Don Álvaro la tomó con cuidado, sorprendido por el gesto. Los dedos de Elena eran delicados pero firmes. Gracias, susurró ella, no solo por salvarme la vida, gracias por tratarme con dignidad cuando no tengo nada que ofrecer a cambio. Don Álvaro sintió una opresión extraña en el pecho. Hacía tantos años que nadie le agradecía con sinceridad genuina, sin buscar favores o beneficios. Asintió brevemente, incapaz de confiar en su voz en ese momento. A la semana siguiente, don Sebastián Romero regresó a la hacienda con noticias. Se reunieron nuevamente en la biblioteca, esta vez al atardecer, con las lámparas de aceite encendidas proyectando sombras danzantes sobre las paredes forradas de libros. El abogado sacó varios documentos de su maletín y los extendió sobre el escritorio con expresión grave. He encontrado algo, Marqués, algo preocupante. Habla sin rodeos, Sebastián. Hace 3 semanas,
en la ciudad de Salamanca, una joven llamada Emilia Montero desapareció de la casa de su tío, don Rodrigo Montero, un comerciante de telas muy próspero. Según los rumores, la muchacha estaba prometida en matrimonio contra su voluntad a un hombre mayor, un prestamista llamado Gaspar Velasco, conocido por su temperamento violento y sus negocios turbios. La noche antes de la boda, Emilia desapareció. Algunos dicen que huyó, otros que fue raptada. Don Rodrigo ofreció una recompensa considerable por cualquier información sobre su paradero. Don Álvaro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Emilia Montero, era las iniciales del pañuelo. Todo encajaba demasiado perfectamente, y el tal Gaspar Velasco ha contratado hombres para buscarla, hombres peligrosos. Se dice que juró encontrarla y casarse con ella de todas formas, o hacer que se arrepienta de haberlo humillado públicamente. Es un hombre sin escrúpulos, Marqués. Si descubre que está aquí, no lo descubrirá. Nadie debe saberlo, Sebastián. Absolutamente nadie. ¿Has contado esto a alguien más? Por supuesto que no, pero debo advertirle, proteger a esa muchacha podría traerle problemas serios. Don Rodrigo es influyente, y Gaspar Velasco es vengativo. Si deciden buscar en propiedades de nobles de la región, que busquen. Esta hacienda es grande y tiene muchos rincones donde una persona puede pasar desapercibida. Además, tengo amigos en la administración provincial. Nadie entrará aquí sin mi permiso. Don Sebastián suspiró, resignado. Como usted diga, Marqués, pero tenga cuidado, los hombres como Velasco no se detienen ante nada para conseguir lo que quieren. Cuando el abogado se marchó, don Álvaro permaneció en la biblioteca durante horas, mirando fijamente las llamas de la chimenea. Ahora conocía la verdad, o al menos parte de ella. Elena era en realidad Emilia, y estaba huyendo de un matrimonio forzado con un hombre peligroso. La herida en su brazo probablemente había sido infligida durante su escape, y ahora él, sin saberlo, se había convertido en su protector, colocándose entre ella y hombres dispuestos a usar la violencia para recuperarla. ¿Debía decirle que conocía su verdadera identidad, o debía mantener la farsa, permitirle conservar el nombre falso que había elegido? La decisión lo atormentaba. Por un lado, la honestidad parecía lo correcto. Por otro, revelar lo que sabía podría asustarla, podría hacerla sentir atrapada, vigilada. Finalmente decidió esperar. Le daría tiempo para confiar en él lo suficiente como para revelar la verdad por sí misma. Los días se convirtieron en semanas. Elena, o Emilia, como don Álvaro la llamaba en secreto en su mente, se recuperó completamente. La herida de su brazo dejó una cicatriz delgada, rosada, pero no había causado daño permanente. Comenzó a moverse con más libertad por el ala este, explorando las habitaciones olvidadas, leyendo los libros que encontraba en las estanterías cubiertas de polvo. La señora Inés le había confeccionado varios vestidos sencillos de algodón y lana, apropiados para una dama de compañía o institutriz. Nada ostentoso que pudiera llamar la atención si alguien la veía accidentalmente. Una mañana, don Álvaro la encontró en el pequeño jardín interior del ala este, un espacio cerrado que llevaba años sin mantenimiento. Elena estaba arrodillada junto a un rosal silvestre, quitando las malas hierbas con las manos desnudas. El sol de principios de noviembre iluminaba su cabello oscuro con reflejos cobrizos. Llevaba un vestido azul pálido y un delantal de lino. Parecía casi feliz, o al menos serena, algo que don Álvaro no había visto en ella hasta ese momento. ¿Te gusta la jardinería?, observó él, acercándose. Elena se sobresaltó levemente, pero sonrió al verlo. Mi madre tenía un jardín pequeño, solía ayudarla cuando era niña. Es uno de mis pocos recuerdos felices. Era la primera vez que mencionaba algo personal, algo real. Don Álvaro se sentó en el banco de piedra cercano, observándola trabajar. Había elegancia en sus movimientos, educación en su postura. No era una mendiga, nunca lo había sido. Si quieres saber la verdad detrás de este secreto, suscríbete, aquí contamos lo que otros callan. El invierno llegó temprano aquel año, trayendo consigo vientos helados que silbaban entre las chimeneas de la hacienda y escarcha que cubría los campos cada amanecer como un manto de cristales rotos.
Don Álvaro ordenó que encendieran todas las chimeneas del ala este, algo que no se había hecho en décadas. La señora Inés levantó las cejas con sorpresa pero obedeció sin comentarios. Los criados más jóvenes comenzaban a murmurar sobre los ruidos que venían de aquella parte de la casa, sobre las sombras que se movían detrás de las cortinas al atardecer. Don Álvaro ignoraba los rumores deliberadamente. Mientras nadie supiera la verdad, las especulaciones eran inofensivas. Elena pasaba las mañanas leyendo en la biblioteca privada del ala este, una habitación más pequeña e íntima que la gran biblioteca principal. Don Álvaro le había dado acceso completo a los libros de su difunta esposa, novelas francesas, poesía española, tratados de filosofía moral. Por las tardes, cuando el marqués terminaba sus obligaciones, conversaban durante horas sobre literatura, sobre el mundo más allá de los muros de la hacienda, sobre ideas y sueños. Don Álvaro descubrió que Elena tenía una mente aguda, cultivada, capaz de discutir con inteligencia sobre temas complejos. Definitivamente había recibido educación formal, algo inusual para alguien que afirmaba ser huérfana sin recursos. Una tarde particularmente fría de diciembre, mientras ambos tomaban té junto a la chimenea, Elena dejó su taza sobre la mesita con un gesto decidido. Don Álvaro, hay algo que debo decirle, algo que he estado ocultando y que ya no puedo seguir callando. El corazón del marqués se aceleró, pero mantuvo una expresión serena. No tienes que decir nada que no desees, Elena. Sí, debo hacerlo. Usted ha sido demasiado bueno conmigo, y merezco su honestidad. Mi nombre no es Elena, es Emilia, Emilia Montero. Soy sobrina de don Rodrigo Montero, comerciante de Salamanca. Huí de mi casa porque mi tío quería obligarme a casarme con un hombre horrible, un usurero violento llamado Gaspar Velasco. La noche antes de la boda, cuando todos dormían, tomé algunas pertenencias y escapé. Velasco me persiguió, me alcanzó en el camino y me atacó cuando me negué a regresar. Logré escapar nuevamente, pero estaba herida y desorientada. Caminé durante días hasta que aparecí frente a su portón. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. Temblaba, no por el frío, sino por el miedo a la reacción de don Álvaro. Él se levantó lentamente de su silla y se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Lo sé, Emilia, he sabido tu verdadero nombre desde hace semanas. Ella lo miró con ojos muy abiertos, sorprendida. ¿Lo sabía? ¿Y no me ha echado? ¿No me ha entregado? Lo sé. ¿Por qué habría de hacerlo? No eres una criminal. Eres una joven valiente que huyó de un destino cruel. Mereces protección, no traición. Emilia sollozó y se cubrió el rostro con las manos. Don Álvaro la dejó llorar, comprendiendo que necesitaba liberar el peso de las semanas de miedo y disimulo. Cuando finalmente se calmó, él le ofreció su pañuelo bordado. Gracias, murmuró ella con voz temblorosa. No sé cómo podré pagarle algún día todo lo que ha hecho por mí. No me debes nada, Emilia, pero ahora que hemos establecido la verdad entre nosotros, debemos ser prácticos. Ese hombre, Velasco, sigue buscándote. Tu tío también, tarde o temprano, sus búsquedas podrían conducirlos aquí. Por eso he pensado en marcharme, en ir más lejos, quizá a Portugal o Francia. No quiero poner en peligro su reputación ni su seguridad. No irás a ninguna parte, dijo don Álvaro con firmeza. No en estas condiciones, sin dinero, sin protección. Sería enviarte directamente a los brazos de quienes te persiguen. No, Emilia, te quedarás aquí, y encontraremos otra solución. Durante los días siguientes, don Álvaro consultó nuevamente con don Sebastián, planteando escenarios legales. ¿Podía Emilia apelar ante un juez la decisión de su tío? ¿Había forma de anular el compromiso matrimonial? El abogado fue claro, legalmente, un tutor tenía derecho casi absoluto sobre una sobrina soltera menor de 25 años. Las opciones eran limitadas y poco prometedoras, a menos que Emilia se casara con otro hombre voluntariamente, quedando así bajo la protección legal de un esposo, o que su tío renunciara a sus derechos sobre ella. No había salida legal clara. Esa realidad pesaba sobre don Álvaro como una losa de mármol. Cada noche, antes de dormir,
Daba vueltas a las posibilidades en su mente, buscando alguna grieta en el sistema legal que pudiera explotar, pero siempre llegaba a la misma conclusión incómoda. La ley favorecía a los hombres como don Rodrigo y Gaspar Velasco, no a jóvenes como Emilia que simplemente deseaban controlar su propio destino. El invierno se intensificó, las nevadas comenzaron a mediados de diciembre, aislando parcialmente la hacienda del pueblo cercano. Don Álvaro se sentía aliviado por el clima. La nieve actuaba como una barrera natural contra visitantes indeseados, pero también sabía que era temporal. Cuando llegara la primavera, los caminos se despejarían, y con ellos aumentaría el riesgo de descubrimiento. Una noche, después de una cena tardía que compartieron en la pequeña sala del ala este, una costumbre que se había establecido gradualmente, Emilia le hizo una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. Don Álvaro, ¿usted nunca pensó en volver a casarse después de perder a su esposa? Él se quedó inmóvil, con la copa de vino a medio camino de sus labios. Era un tema que nadie se atrevía a mencionar en su presencia, pero Emilia lo miraba con curiosidad genuina, sin malicia, simplemente interesada. No, respondió finalmente, Leonor fue el amor de mi vida. Cuando murió, una parte de mí murió con ella. No podría entregarle a otra mujer algo que ya no poseo, pero eso fue hace 30 años. Usted todavía es relativamente joven, apenas pasó los 50, podría tener compañía, quizá incluso hijos. Don Álvaro sonrió con tristeza. Los hijos son un sueño que enterré hace mucho tiempo, Emilia, y en cuanto a la compañía, he descubierto recientemente que puede encontrarse de formas inesperadas. Sus miradas se encontraron a través de la mesa. Algo pasó entre ellos en ese momento, algo no dicho pero intensamente sentido. Emilia bajó la vista hacia su plato, con las mejillas levemente sonrojadas. Don Álvaro carraspeó incómodo y cambió de tema, pero el resto de la cena transcurrió con una tensión nueva, no desagradable, simplemente diferente. Esa misma noche, mientras don Álvaro estaba en su dormitorio preparándose para dormir, Tomás llamó urgentemente a su puerta. Señor Marqués, acaba de llegar un mensajero desde el pueblo. Dice que es urgente. Don Álvaro bajó de inmediato, con una sensación de mal presagio. El mensajero era un muchacho joven, empapado por la nieve, tiritando de frío. Traía una nota breve del alcalde del pueblo. Don Álvaro la leyó rápidamente y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estimado Marqués, 2 hombres llegaron esta tarde haciendo preguntas sobre una joven desaparecida. Ofrecen recompensa por información. Han dicho que visitarán las haciendas de la zona mañana. Pensé que debía advertirle. Alcalde Muñoz. Don Álvaro dobló la nota lentamente. Habían llegado. Después de semanas de paz ilusoria, los cazadores estaban a las puertas. Miró por la ventana hacia el ala este, donde una luz tenue brillaba en la habitación de Emilia. Tenía que protegerla. Pero, ¿cómo? ¿Y hasta cuándo podría mantener el secreto? Si esto te toca, escribe quiero más en los comentarios para mostrar que perteneces a esta comunidad. Don Álvaro no durmió aquella noche. Pasó las horas oscuras caminando de un lado a otro de su dormitorio, trazando planes, descartándolos, buscando desesperadamente una solución que no pusiera en peligro a Emilia. Al amanecer, cuando los primeros rayos grises se filtraron por las cortinas, había tomado una decisión. Era arriesgada, quizá incluso descabellada, pero era la única opción que veía. Llamó a Tomás y le ordenó que preparara el carruaje discretamente. Luego subió al ala este, donde encontró a Emilia desayunando tranquilamente, ajena al peligro inminente. Emilia, tenemos que hablar. Es urgente. El tono de su voz la alarmó de inmediato. Dejó la taza de chocolate sobre la mesa y se puso de pie. ¿Qué ha sucedido? Los hombres de Velasco están aquí, en el pueblo. Vendrán a esta hacienda hoy, quizá en pocas horas. Harán preguntas, registrarán si es necesario. No puedo arriesgarme a que te encuentren. El rostro de Emilia palideció hasta parecer de cera. Entonces me iré, ahora mismo. Tomaré mis cosas y... Nona, escúchame, por favor. He pensado en esto toda la noche. Hay una forma de protegerte, una forma legal que ni tu tío ni Velasco podrán disputar. Emilia lo miró con ojos interrogantes.
esperando. Si estuvieras casada, tu tío perdería toda autoridad legal sobre ti. Tu esposo se convertiría en tu protector legal, y nadie podría obligarte a regresar o cumplir un compromiso anterior. Pero no estoy casada, no conozco a nadie que... Don Álvaro respiró profundamente, preparándose para las palabras que cambiarían todo. ¿Podrías casarte conmigo? El silencio que siguió fue absoluto. Emilia lo miraba como si no hubiera comprendido las palabras. Luego parpadeó. Una vez, 2 veces. ¿Qué ha dicho? Sé que suena absurdo. Sé que soy un hombre viejo, casi 40 años mayor que tú, pero sería un matrimonio de protección, Emilia. No te pediría nada que no quisieras dar. Vivirías aquí con total libertad, respeto, dignidad, y legalmente estarías a salvo. Nadie podría tocarte. Don Álvaro, no puedo pedirle que sacrifique su vida por mí de esa manera. No es un sacrificio. Estos últimos meses, has traído vida a esta casa muerta. Me has recordado que todavía puedo sentir algo más que soledad y remordimiento. Si puedo ofrecerte seguridad a cambio de tu compañía, sería un trato justo para ambos. Emilia se llevó las manos al rostro, abrumada. Las lágrimas comenzaron a brotar entre sus dedos. Es demasiado, es pedir demasiado, es la única forma, Emilia, y debemos decidir ahora. Si aceptas, enviaré a buscar al párroco inmediatamente. Nos casaremos esta misma mañana, antes de que lleguen los hombres de Velasco. Cuando aparezcan, encontrarán a una mujer casada, marquesa de Villarreal, y no podrán hacer nada al respecto. Don Álvaro se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. No te pido amor, Emilia, solo te pido que me permitas protegerte. ¿Aceptas? Los ojos ámbar de la joven lo estudiaron largamente, buscando en su rostro alguna señal de duda o arrepentimiento, pero solo encontró determinación sincera y una ternura inesperada que la conmovió hasta el alma. Asintió lentamente, incapaz de confiar en su voz. La siguiente hora fue un torbellino de actividad frenética. Don Álvaro envió a su cochero más rápido a buscar al padre Martín, el párroco del pueblo, con instrucciones urgentes y una bolsa de monedas de oro que garantizarían su discreción y rapidez. La señora Inés, al enterarse del plan, se persignó varias veces pero se puso manos a la obra sin cuestionamientos. Sacó de los baúles del ala un vestido que había pertenecido a Leonor, un traje de seda color marfil con encajes delicados. Le quedaba casi perfecto a Emilia, como si hubiera sido hecho para ella. El padre Martín llegó una hora después, resoplando por el esfuerzo de haber cabalgado tan rápido. Era un hombre corpulento, de rostro bondadoso y escaso cabello gris. Conocía a don Álvaro desde hacía décadas y confiaba en su juicio, aunque las circunstancias inusuales lo dejaban perplejo. Marqués, ¿está usted completamente seguro de esto? Es tan repentino. Completamente seguro, padre. ¿Puede realizar la ceremonia ahora mismo? El párroco miró a Emilia, que estaba de pie junto a la ventana del salón principal, hermosa y frágil en el vestido antiguo. Vio la expresión de miedo, mezclado con determinación en su rostro joven, y comprendió que había algo más en aquella historia. Asintió con gravedad. Muy bien, necesitaremos testigos. Tomás y la señora Inés fueron convocados. La ceremonia fue breve, casi apresurada, celebrada en el salón principal con las cortinas cerradas. Don Álvaro pronunció sus votos con voz firme y clara. Emilia repitió las palabras con un susurro tembloroso pero audible. Cuando el padre Martín los declaró marido y mujer, don Álvaro besó suavemente la frente de Emilia, un gesto casto y respetuoso. Ella cerró los ojos, sintiendo una mezcla extraña de alivio y aprensión. El padre Martín extendió el certificado matrimonial con caligrafía cuidadosa. Don Álvaro lo firmó primero, luego Emilia, con mano temblorosa. Los testigos añadieron sus firmas. Estaba hecho. Emilia Montero había dejado de existir. En su lugar estaba Emilia Mendoza y Salazar, marquesa de Villarreal. Apenas habían guardado el documento cuando se oyeron golpes fuertes en la puerta principal. Tomás se apresuró a abrir. 2 hombres entraron, sacudiéndose la nieve de sus capas oscuras. Uno era alto y delgado, con ojos de serpiente. El otro era más bajo pero fornido,
con cicatrices en el rostro. Ambos tenían el aspecto de mercenarios acostumbrados a la violencia. «Buscamos al marqués de Villarreal», dijo el alto con voz áspera. Don Álvaro salió al vestíbulo con paso tranquilo, seguido por Emilia, que caminaba con la cabeza alta a pesar del miedo que sentía. El padre Martín también estaba presente, observando la escena con cautela. «Soy el marqués. ¿En qué puedo ayudarlos, caballeros?». El hombre alto estudió a don Álvaro con desconfianza evidente. «Buscamos a una joven fugitiva, Emilia Montero, alta, cabello oscuro, ojos claros, huye de sus obligaciones familiares. Su tío y su prometido ofrecen una recompensa generosa por información sobre su paradero. ¿Ha visto o escuchado algo sobre ella?». Don Álvaro fingió pensar durante un momento. «Me temo que no. No recibo muchos visitantes aquí, y ciertamente ninguna joven sola. Pero díganme, ¿qué interés tiene un marqués en los asuntos domésticos de un comerciante?». El hombre bajo dio un paso adelante, agresivo. «Tenemos órdenes de registrar todas las propiedades de la zona». «¿Órdenes? ¿De quién?». «Esta es mi casa, y aquí solo entran con mi permiso». La tensión aumentó peligrosamente. Entonces el padre Martín carraspeó sonoramente. «Caballeros, creo que están perdiendo su tiempo aquí. Acabo de oficiar el matrimonio del marqués con su nueva esposa. Como pueden ver, esta es una casa respetable, no un refugio para fugitivos». Los dos hombres miraron a Emilia con atención renovada. Ella sostuvo sus miradas sin parpadear, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «¿Te sorprendió esto?». Comenta sorprendido y suscríbete para la segunda vuelta de la historia. El hombre alto entrecerró los ojos, estudiando a Emilia con una intensidad que la hacía sentir desnuda. Ella mantuvo la compostura, recordando las palabras de don Álvaro: «Ahora eres la marquesa, compórtate como tal». Levantó la barbilla con altivez y envolvió su brazo alrededor del de don Álvaro en un gesto posesivo que parecía natural pero que hacía temblar su mano oculta entre los pliegues de su vestido. «¿Su esposa, dice?», preguntó el mercenario con escepticismo. «Qué matrimonio tan conveniente y oportuno». Don Álvaro dio un paso adelante, y su voz adquirió un tono gélido que Emilia no le había escuchado antes. «¿Está usted insinuando algo sobre mi honor o el de mi esposa? Porque si es así, puedo pedirle que salga de mi propiedad inmediatamente y tratar este asunto de otra manera más definitiva». La amenaza implícita flotó en el aire. Los dos mercenarios intercambiaron miradas. Sabían que estaban en terreno peligroso. Un marqués con conexiones políticas no era alguien a quien pudieran intimidar fácilmente. El hombre bajo gruñó con frustración. «Muéstrenos el certificado matrimonial entonces. Si es legítimo, nos marcharemos». El padre Martín, comprendiendo la situación, sacó el documento de su maletín con movimientos deliberadamente lentos y ceremoniosos. «Aquí tienen, firmado esta misma mañana por mí, por los contrayentes y por dos testigos de impecable reputación. Todo completamente legal y registrado en los libros parroquiales». El mercenario alto examinó el documento con desconfianza, buscando alguna irregularidad, pero estaba todo en orden: firmas, sellos, fechas. Finalmente lo devolvió con un gesto brusco. «Muy bien, pero le advierto, marqués, si descubrimos que está ocultando información, volveremos. Y don Gaspar Velasco no es un hombre que perdone traiciones». «No estoy ocultando nada», respondió don Álvaro con frialdad. «Y ahora, si me disculpan, mi esposa y yo tenemos asuntos que atender. Tomás, acompaña a estos caballeros a la salida». Los dos mercenarios se marcharon finalmente, no sin antes lanzar una última mirada penetrante hacia Emilia. Cuando la puerta se cerró tras ellos, todos los presentes exhalaron simultáneamente. Emilia sintió que las piernas le fallaban y se sostuvo del brazo de don Álvaro para no caer. Él la guió rápidamente hacia el salón privado y la ayudó a sentarse en el sofá de terciopelo. «Ya pasó», murmuró él. «Estás a salvo ahora. Legalmente eres mi esposa. No pueden tocarte». El padre Martín se despidió discretamente, prometiendo enviar copias certificadas del matrimonio a las autoridades correspondientes para asegurar que quedara registrado oficialmente. Cuando se marchó, la casa volvió a sumirse en un silencio tenso. La señora Inés trajo brandy para ambos.
Don Álvaro bebió el suyo de un trago. Emilia apenas mojó sus labios, todavía temblando por la tensión de la confrontación. Volverán, susurró ella. Lo sé, no les convencimos completamente, quizá, pero ahora tenemos la ley de nuestro lado, y enviaré cartas a mis contactos en Salamanca, informándoles del matrimonio. Cuando llegue la noticia a oídos de tu tío y de Velasco, comprenderán que han perdido. Emilia asintió, aunque una parte de ella dudaba que hombres como Gaspar Velasco se rindieran tan fácilmente. Conocía historias sobre él, rumores susurrados por las criadas de su tío, mujeres que habían desaparecido después de rechazarlo, deudores encontrados muertos en callejones oscuros. Era un hombre sin escrúpulos, acostumbrado a tomar lo que quería por cualquier medio necesario. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Emilia y don Álvaro mantenían las apariencias, pero ambos eran conscientes de lo artificial de la situación. Ella había sido trasladada formalmente al ala principal de la hacienda, a la suite que había pertenecido a Leonor. Don Álvaro había insistido en que durmiera allí, mientras él permanecía en sus propios aposentos al otro extremo del pasillo. Durante el día, tomaban las comidas juntos, conversaban en la biblioteca, paseaban por los jardines cuando el clima lo permitía, pero por las noches, cada uno se retiraba a su soledad, y el espacio entre ellos parecía crecer en lugar de disminuir. Una tarde de enero, mientras Emilia bordaba junto a la ventana del salón, recibieron una visita inesperada. Don Sebastián Romero llegó con expresión grave y documentos urgentes. Se reunió con don Álvaro en la biblioteca, y Emilia, aunque no fue invitada, sintió la necesidad de saber qué estaba sucediendo. Esperó pacientemente hasta que el abogado se marchó. Luego encontró a don Álvaro sentado ante su escritorio, con la cabeza entre las manos. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella con voz suave. Él levantó la vista, y ella vio cansancio en sus ojos, una fatiga que iba más allá de lo físico. Tu tío ha impugnado el matrimonio. Alega que fue realizado bajo coacción, que tú no estabas en pleno uso de tus facultades mentales. Ha presentado una demanda formal ante el tribunal eclesiástico. Emilia sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo. Sebastián dice que es poco probable que tenga éxito, especialmente con el testimonio del padre Martín, pero el proceso puede tomar meses, y mientras tanto viviremos bajo sospecha constante. Emilia se acercó lentamente al escritorio y colocó su mano sobre la de don Álvaro. Lo siento, esto es culpa mía. He traído todos estos problemas a su vida. Él giró su mano para entrelazar sus dedos con los de ella. No te disculpes, tomé esta decisión con los ojos abiertos. No me arrepiento, pero Emilia, hay algo que necesito preguntarte, algo que he estado evitando porque temía la respuesta. ¿Qué es? ¿Te arrepientes? ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Emilia lo miró durante un largo momento, sorprendida por la vulnerabilidad que veía en su rostro. Don Álvaro Mendoza y Salazar, el marqués poderoso e inalcanzable, parecía en ese momento simplemente un hombre solitario que temía haber cometido un error imperdonable. No, respondió ella con firmeza, no me arrepiento. Usted me salvó la vida 2 veces, una cuando me encontró moribunda en su portón, y otra cuando me ofreció su nombre. ¿Cómo podría arrepentirme? Pero no es lo que esperabas de tu vida, no es el matrimonio que hubieras elegido libremente. Emilia apretó su mano con más fuerza. El matrimonio que mi tío eligió para mí habría sido una prisión o una tumba. Este matrimonio me ha dado libertad, respeto, algo que nunca pensé que tendría, la posibilidad de elegir mi propio camino. Y usted, don Álvaro, ha sido más amable conmigo en estos meses que cualquier hombre de mi familia en toda mi vida. Algo cambió en la expresión de don Álvaro. La tensión en sus hombros se relajó levemente. Se puso de pie y rodeó el escritorio para estar más cerca de ella. Emilia, hay algo más que debo confesarte, algo que he intentado negar, incluso ante mí mismo. Estos meses contigo no han sido simplemente un acto de caridad o protección. Has despertado en mis sentimientos que creí muertos y enterrados con Leonor. No es mi intención presionarte ni pedirte nada, pero necesitaba que lo supieras.
necesitaba ser honesto. El corazón de Emilia latía tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Levantó la mano y tocó suavemente el rostro de don Álvaro, sus dedos rozando la barba entrecana con ternura. Yo también tengo una confesión, susurró. He llegado a admirarlo profundamente. Su bondad, su honor, su fortaleza, no es lo que imaginé cuando era niña y soñaba con el matrimonio. Pero es real, y creo que podría llegar a ser más que gratitud. El invierno dio paso a una primavera tímida. Los campos de la hacienda comenzaron a reverdecer. Los árboles frutales florecieron, y con el buen tiempo llegaron también noticias del mundo exterior. El tribunal eclesiástico había rechazado la impugnación de don Rodrigo Montero. El matrimonio entre don Álvaro y Emilia fue declarado válido y legítimo en todos los aspectos. La victoria legal debería haberles traído paz. Pero ambos sabían que Gaspar Velasco no era hombre que aceptara derrotas legales como finales definitivos. Las semanas posteriores a la sentencia transcurrieron con una calma engañosa. Don Álvaro contrató discretamente más guardias para la hacienda, hombres de confianza que habían servido en el ejército. Emilia aprendió a vivir con una sombra constante de inquietud, mirando por encima del hombro cada vez que salía al jardín, sobresaltándose ante ruidos inesperados. Pero gradualmente, a medida que pasaban los días sin incidentes, comenzó a relajarse. Quizá, pensaba esperanzada, Velasco finalmente se había rendido. La relación entre ella y don Álvaro había evolucionado sutilmente. Ya no mantenían la distancia formal de los primeros meses. Conversaban con mayor intimidad, compartían confidencias, se buscaban mutuamente durante el día. Por las noches, don Álvaro acompañaba a Emilia hasta la puerta de su habitación y le besaba la mano con una ternura que hacía que el corazón de ella se acelerara. Ninguno de los dos había dado el paso de convertir su matrimonio en algo más que un acuerdo de protección, pero la tensión entre ellos crecía como una planta que busca la luz. Una tarde de abril, mientras Emilia regresaba de su paseo diario por los jardines, encontró a don Álvaro esperándola en el salón principal con expresión seria. Sostenía una carta con sello de lacre negro. ¿Qué sucede?, preguntó ella, sintiendo inmediatamente que algo andaba mal. Es de tu tío. Ha solicitado visitarte. Dice que desea reconciliarse, hacer las paces. Pide permiso para venir a la hacienda la próxima semana. Emilia sintió que la sangre se le helaba. Es una trampa. Tiene que serlo. Mi tío nunca ha perdonado una ofensa en su vida. Eso pensé también, pero legalmente no puedo negarle una visita. Eres su sobrina, y aunque ya no tiene autoridad sobre ti, tiene derecho a solicitar verte. Rechazarlo abiertamente podría despertar sospechas, dar munición a quienes murmuran que te mantengo prisionera. Entonces, ¿qué hacemos? Don Álvaro dejó la carta sobre la mesa y tomó las manos de Emilia entre las suyas. Lo recibiremos, pero con precauciones. Los guardias estarán cerca en todo momento. Sebastián estará presente como testigo legal, y yo no te dejaré sola con él ni un segundo. Si intenta algo, cualquier cosa, lo echaré de mi propiedad sin importar las consecuencias sociales. La semana siguiente transcurrió en preparativos tensos. Don Álvaro instruyó personalmente a cada guardia, estableció señales de alarma, planificó rutas de escape. Emilia pasaba las noches sin dormir, dando vueltas en la cama, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Vendría su tío acompañado de Velasco? ¿Intentarían secuestrarla? ¿O sería realmente un intento genuino de reconciliación? Esta última posibilidad parecía la más improbable de todas. El día señalado llegó finalmente. Don Rodrigo Montero apareció al mediodía, solo, en un carruaje elegante tirado por 4 caballos negros. Era un hombre corpulento, de unos 60 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos pequeños que brillaban con astucia calculadora. Vestía un traje de paño oscuro de excelente calidad, y llevaba un bastón con empuñadura de plata. Don Álvaro lo recibió en el salón principal con cortesía formal pero fría. Don Rodrigo, bienvenido a mi casa, Marqués, le agradezco que me reciba. Sé que las circunstancias han sido complicadas. Emilia entró en el salón con paso firme, acompañada por la señora Inés. Llevaba un vestido de seda verde oscuro que la hacía parecer mayor, más digna.
Su tío la examinó de arriba a abajo con una expresión indescifrable. Emilia, estás diferente. El matrimonio te sienta bien, al parecer. Tío Rodrigo, respondió ella con voz controlada. ¿A qué has venido realmente? El hombre sonrió, pero no había calidez en el gesto. Directo al grano, como siempre. Muy bien, he venido a ofrecerte un trato, un acuerdo que beneficiará a todos. No estoy interesada en tratos, dijo Emilia. Ya no tienes ningún poder sobre mí. No, es cierto, pero tengo información que podría interesarle al marqués. Información sobre tu pasado, querida sobrina. Secretos que quizá no has compartido con tu nuevo esposo. Don Álvaro dio un paso adelante, colocándose protectoramente junto a Emilia. Sea lo que sea que tenga que decir, dígalo ahora o márchese. Don Rodrigo se sentó sin ser invitado, cruzó las piernas con elegancia estudiada y sacó un documento del bolsillo interior de su chaqueta. ¿Le ha contado Emilia por qué yo estaba tan ansioso de casarla con Velasco? Le ha dicho que su padre, mi hermano, dejó una deuda considerable conmigo antes de morir, una deuda que yo perdonaría si ella se casaba con el hombre de mi elección, sellando así una alianza comercial beneficiosa. Eso no es cierto, intervino Emilia con voz temblorosa. Mi padre no tenía deudas. Era un hombre honrado. ¿Honrado? Tu padre era un jugador, querida. Apostaba en secreto, perdía fortunas. Yo le presté dinero repetidamente para salvar las apariencias. Cuando murió, me debía el equivalente a 3 años de ganancias de su negocio. Tengo los documentos aquí, firmados por él. Don Álvaro tomó los papeles y los examinó cuidadosamente. Parecían auténticos. Contratos de préstamo, pagarés firmados, fechas que coincidían. Miró a Emilia, que había palidecido completamente. No lo sabía, susurró ella. Mi padre nunca me dijo nada. Por supuesto que no, continuó don Rodrigo con satisfacción evidente. Quería proteger su imagen, pero la deuda existe, y técnicamente, como su única heredera, tú eres responsable de pagarla. Ahora, yo podría llevar este asunto a los tribunales, embargar las propiedades que heredaste, arruinar tu nombre, o podemos llegar a un acuerdo civilizado. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó don Álvaro con voz gélida. Simple. Emilia firma una renuncia formal a su herencia paterna, que de todos modos es insignificante comparada con la fortuna del marqués. A cambio, yo olvido la deuda y todos vivimos en paz. Gaspar Velasco ya encontró otra novia, más joven y más sumisa. No tiene interés en perseguir a una mujer casada. El silencio que siguió fue denso, sofocante. Don Álvaro miraba los documentos con expresión inescrutable. Emilia sentía que el mundo se derrumbaba nuevamente a su alrededor. Todo había sido por dinero. Su tío no la quería casada con Velasco por su bienestar, sino para cancelar una deuda y beneficiarse de una alianza comercial. ¿Qué dicen, Marqués? ¿Tenemos un trato?, presionó don Rodrigo. Don Álvaro levantó la vista lentamente. Cuando habló, su voz era peligrosamente tranquila. Don Rodrigo, voy a decirle algo con absoluta claridad. Mi esposa no firmará nada. Si la deuda existe, yo la pagaré íntegramente, con intereses. Pero usted no volverá a acercarse a ella, no volverá a usar su pasado como arma, no volverá a pisar esta propiedad. ¿He sido suficientemente claro? El rostro de don Rodrigo se enrojeció de ira. ¿Está dispuesto a pagar una fortuna por una muchacha que apenas conoce? ¿Una fugitiva que lo engañó desde el principio? Don Álvaro se acercó hasta quedar frente a don Rodrigo, inclinándose ligeramente para hablarle casi al oído. Pagaré cualquier precio por proteger a mi esposa, y si descubro que estos documentos son falsificaciones, lo arruinaré. Tengo los contactos y los recursos para hacerlo. Ahora salga de mi casa antes de que olvide mis modales. El portazo resonó por toda la hacienda aún después de que el carruaje de don Rodrigo desapareciera por el camino principal. Emilia permaneció inmóvil en el salón, respirando con dificultad, como si cada bocanada de aire fuera demasiado pesada para su pecho. Don Álvaro se acercó a ella en silencio, no la tocó de inmediato, parecía temer que un movimiento brusco pudiera hacerla quebrarse, pero entonces, cuando vio el temblor en sus manos, la rodeó suavemente con sus brazos. Ya pasó, murmuró, no volverá a hacerte daño. Emilia apoyó la frente en el hombro de él,
respirando el aroma familiar de tabaco suave y madera de cedro. No lloró, las lágrimas pertenecían a la vida que había dejado atrás. Gracias, dijo simplemente, por todo. Los días siguientes se desenvolvieron con una tranquilidad tensa. A pesar de las amenazas veladas, ninguna carta llegó, ningún enviado regresó, e incluso los rumores sobre Gaspar Velasco parecían haberse desvanecido en un silencio inusual. Tal vez, pensaba Emilia en secreto, don Álvaro había sido demasiado claro, demasiado contundente. Tal vez, por una vez, su tío había encontrado un obstáculo que no podía mover. Pero, aunque el peligro disminuía, algo nuevo ocupaba el espacio entre ella y el marqués. No era distancia, no era miedo, era una tensión suave, inevitable, como dos imanes que se atraen incluso cuando intentan mantenerse separados. Don Álvaro se mostraba más atento, Emilia, más confiada. Comían juntos, caminaban juntos, hablaban durante horas sobre temas triviales y profundos, y cada noche, sin falta, él acompañaba a Emilia hasta la puerta de su habitación, besando su mano con una devoción silenciosa que comenzaba a quemarle la piel incluso cuando él ya se había marchado. Una noche, sin embargo, cuando Emilia se preparaba para retirarse, encontró al marqués esperándola en el pasillo. No llevaba chaqueta, solo una camisa blanca abierta en el cuello y el cabello ligeramente desordenado, como si hubiera pasado una mano por él varias veces. Parecía nervioso, algo que ella nunca había visto en él. Emilia, ¿puedo hablar contigo un momento? Ella asintió. Entraron en su habitación, donde una lámpara de aceite iluminaba la estancia con un brillo cálido. Don Álvaro cerró la puerta tras de sí y permaneció de pie, como si no supiera por dónde empezar. He estado pensando, dijo finalmente, en todo lo que hemos pasado, en lo que hemos enfrentado juntos, y en lo que siento por ti. El corazón de Emilia dio un salto, se acercó un paso, luego otro, hasta quedar frente a él. Yo también he estado pensando, respondió, y he llegado a una conclusión. Los ojos de don Álvaro buscaron los de ella, como si temiera lo que estaba a punto de escuchar. Emilia levantó las manos y tomó su rostro con una delicadeza casi reverente. Quiero que este matrimonio sea real, no por obligación, no por protección, sino porque lo quiero a usted. El silencio que siguió fue breve, profundo y lleno de significado. Luego él tomó sus manos, las besó una a una, y finalmente la abrazó como si hubiera esperado meses para hacerlo. Te he amado en silencio desde la primera vez que escuché tu risa en esta casa, confesó él, pero tenía miedo de herirte, de pedir demasiado, de perderte. No me perderá, susurró Emilia. No si usted también me elige. Las palabras parecieron romper la última barrera entre ellos. Don Álvaro inclinó el rostro y la besó, con una mezcla perfecta de ternura y deseo contenido. Emilia respondió sin miedo, sin dudas, entregándose a un futuro que nunca había imaginado posible. Esa noche, por primera vez desde que llegó a la hacienda, Emilia no durmió sola. Los meses siguientes trajeron cambios visibles a la hacienda y a sus habitantes. Emilia asumió su papel como marquesa con una dignidad natural, supervisaba a los trabajadores, gestionaba cuentas, organizaba eventos caritativos. Los habitantes del pueblo la respetaban, algunos incluso la adoraban, sorprendidos por la calidez de la joven que había llegado como un misterio. Don Álvaro, por su parte, parecía rejuvenecer. Sus pasos eran más ligeros, su humor más sereno. Muchos comentaban que el marqués volvía a sonreír como no lo había hecho desde la muerte de Leonor. Y quienes lo conocían mejor notaban algo más profundo, una especie de renacimiento. La amenaza de don Rodrigo nunca volvió. Tampoco se supo más de Gaspar Velasco. Quizá la vida, por fin, había decidido dejar de perseguirlos. Una tarde de verano, mientras caminaban por el jardín donde los rosales estaban en plena floración, Emilia se detuvo para tomar la mano de su esposo. Nunca pensé que encontraría un hogar, dijo ella, y mucho menos un amor. Don Álvaro la miró con ternura absoluta. Yo tampoco, pero a veces, Emilia, la verdad más inesperada termina siendo la más hermosa. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro, mientras una brisa suave hacía danzar las hojas alrededor de ellos.
Por primera vez en mucho tiempo, Emilia sintió que su vida no estaba definida por los peligros del pasado, sino por las posibilidades del futuro, y así, en la hacienda donde un día llegó herida y perdida, encontró finalmente lo que jamás había tenido: protección, libertad, y un amor que había nacido de la verdad.